Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de cómo dibujar ojos anime. En este video estaremos poniendo en práctica lo aprendido en el video anterior, que si no lo has visto te lo estaré dejando en las tarjetas y en el comentario fijado. Comenzando con este dibujo, como les comenté en el video anterior, dibujaremos a 5 personajes según los animes que me sugirieron en mi Instagram. Para ser más exactos, dibujaremos parte del rostro centrándonos más en lo que son los ojos. También les estaré dando unos tips de cómo pintarlos y así lograr un buen resultado. Bien, como verán ya tengo el boceto hecho y pasaré a explicar mediante lo voy delineando. Esto para que lo puedan apreciar de mejor manera, ya que en muchas ocasiones el lápiz no llega a notarse y tengo que ejercer mucha presión, y para evitar eso he decidido hacerlo de esta forma. Entonces comenzaremos dividiendo la hoja en 5 partes. La hoja que yo utilizo es de tamaño A4. Para dibujar al primer personaje, el cual será Naruto, dividimos el primer espacio por la mitad y luego delimitamos el rostro del personaje. Ahora para la ubicación de los ojos usamos un rectángulo alargado con las medidas de 5 centímetros de largo y 2 centímetros de alto. Representamos las pestañas superiores con una línea curva y una línea inclinada para las pestañas más alargadas. Le damos un volumen moderado y para las pestañas inferiores haremos un trazo simple. Con el iris dibujamos un círculo casi completo con la pupila en el centro. Marcamos los párpados superiores con 2 trazos simples y dibujamos la ceja por encima de este. Haremos lo mismo con el otro ojo e iremos dibujando los mechones de cabello y demás detalles para darle forma al personaje. Para el segundo personaje usaremos un rectángulo más regordete con una medida de 4 centímetros de largo y 3 centímetros de alto. También un pequeño detalle será que el rectángulo de la derecha estará unos milímetros más abajo que el de la izquierda. Comenzamos representando las pestañas superiores con una línea un poco más arqueada que la anterior y una línea casi vertical para las pestañas más alargadas. Le damos un buen volumen junto a otros detalles, como las intercepciones de algunos mechones y la ceja, la cual la haremos inclinada y de poco volumen. Para las pestañas inferiores haremos una línea curva con un volumen menor al de las superiores. Y con respecto al iris y la pupila dibujaremos un óvalo para ambos, dejando un espacio sin unir en el iris. Pasaremos a realizar lo mismo para el otro ojo y también dibujamos el cabello junto a las orejas y demás de este personaje. Con el tercer personaje usaremos de referencia un rectángulo alargado pero más achatado que el primero, y respetando la distancia proporcional entre los ojos con una medida de 4 centímetros de largo y 2 centímetros de alto. En este caso, a la hora de hacer los rectángulos para la ubicación de los ojos, a esto le daremos un poco de inclinación. Hecho esto, representamos las pestañas superiores con una línea semicurva y una línea en diagonal para las más alargadas. Continuamos con las pestañas inferiores con trazos simples y sin volumen. Dibujamos el lagrimal y detallamos el párpado superior y demás. Para el iris haremos un círculo y la pupila en el centro. Hacemos lo mismo para el otro ojo y terminamos de dibujar a este personaje de Jujutsu Kaisen. Para el cuarto personaje usaremos un rectángulo más estándar con una medida de 3 centímetros de largo y 2,5 centímetros de alto. Empezamos dibujando la ceja con 2 líneas curvas dándole forma de ondas, y por debajo de estas trazamos 2 líneas semicurvas para las pestañas superiores y las más alargadas. Dibujamos el iris y la pupila con un óvalo y a diferencia del resto no dibujaremos las pestañas inferiores.
Luego en el coloreado delimitaremos al final del ojo. Terminamos de dibujar el cabello y demás de este personaje. Con el último personaje, el cual será Tanjiro, usaremos rectángulos similares a los de Deku, con la diferencia de que acá sí respetaremos la distancia proporcional de un ojo entre estos. Las medidas de estos serán de 4 centímetros de largo y 3 centímetros de alto. Dibujamos una línea curva para las pestañas superiores, a las cuales le daremos un buen volumen, y de la misma manera dibujamos las inferiores con un volumen menor. Para el iris, haremos un círculo que conecte con las pestañas y en el centro de este dibujamos la pupila. Trazamos el párpado superior y detallamos la ceja, la cual también tendrá un volumen considerable. Hacemos lo mismo con el otro ojo y terminamos el resto del dibujo. Pasamos rápidamente con el coloreado, empezando con Naruto, y en los ojos iremos haciendo un contorno en el iris con el color negro, del cual sacaremos unos detalles en formas de líneas rectas y curvas. Hecho esto, comenzamos a aplicar los tonos de azul, comenzando del tono más oscuro al más claro. Ya terminado de pintar el iris, con el corrector o bolígrafo de gel blanco le daremos los brillos al ojo. Y al globo ocular lo pintaremos con una sombra que comenzará por debajo de las pestañas con un color intenso, y este irá disminuyendo a medida que nos alejamos de estas. Teniendo los ojos ya pintados en su totalidad, pasaríamos a pintar el resto de la piel y el cabello. Para la piel usaremos el negro, el marrón, el canela, el naranja y el rosa pálido. A estos los iremos aplicando de manera que podamos ir combinándolos para así lograr un buen resultado. Identificamos las sombras más oscuras con el negro y a partir de este empezamos a degradar con el marrón, el canela y el naranja. Este último será para que el negro y los tonos de marrón no queden muy oscuros y contrasten mucho con el rosa pálido, al cual usaremos para pintar los espacios restantes. Para el cabello usaremos el negro, el marrón, el naranja y el amarillo. De la misma manera que con la piel aplicaremos el negro como principal y a partir de este iremos combinando con los otros colores aplicando el marrón, luego el naranja y por último el amarillo. Pasando con Deku, usamos el negro para darle detalles al iris y una sombra superior a este, para luego comenzar a aplicar los tonos de verde. Con el globo ocular haremos lo mismo que en el anterior, cubriendo mucho más y dejando una pequeña parte en blanco. Terminado esto, le daremos los últimos detalles con el bolígrafo de gel blanco. Y en el caso de la piel de este personaje, para las sombras más oscuras usaremos el marrón y a partir de este aplicaremos el canela, el naranja y el rosa pálido. Y para finalizar, de manera suave le pasaremos por toda la piel una capa de amarillo. Con el cabello utilizaremos los mismos colores que usamos para los ojos, comenzando por aplicar el negro como sombras y a partir de este aplicamos lo que sería el verde oscuro, el verde y el verde hoja. También dejaremos unas pequeñas partes en blanco para las luces. Para el tercer personaje comenzaremos realizando lo mismo que en los anteriores, a diferencia de que le haremos una sombra en la parte superior del iris con el marrón y luego de eso simplemente pintamos el iris de rojo y pasamos a darle las sombras en el globo ocular. Con la piel de este, nuestro tono más oscuro será el canela o marrón. Luego, como ya saben, antes de aplicar el rosa pálido, aplicamos el naranja por sobre el marrón o canela.
Y por último, con el cabello usamos el negro para la parte del cabello corto y a los mechones los pintamos con el fucsia para la sombra y el rosa para el resto. Para el cuarto personaje usaremos el púrpura oscuro, el violeta, el morado y el lila, en ese mismo orden. Comenzamos dejando un contorno en blanco y pintamos desde arriba hacia abajo con los tonos. Dato que se me olvidaba, usamos un poco del negro para lograr que el púrpura sea más oscuro. Y con el globo ocular haremos lo mismo que hicimos con los anteriores, finalizando con los brillos del ojo. Para las sombras de la piel usamos el marrón y el canela para luego combinarlos con el naranja y el rosa pálido. Hecho esto, en las marcas del personaje le pintaremos un contorno púrpura y al cabello lo pintaremos con el canela, el naranja y el amarillo. Llegando con el último personaje, o sea Tanjiro, comenzaremos sombreando la parte superior del iris con el negro y luego aplicaremos el fucsia seguido del rosa. Pintamos los detalles en el globo ocular y finalizamos con un brillo en la parte superior izquierda del iris. Y con el resto del coloreado, no hay ningún otro misterio más que realizar lo mismo que venimos realizando con los otros personajes. Así como pueden ver, de una manera sencilla se puede lograr un gran resultado sin necesidad de grandes materiales ni una gran habilidad. Tengan en cuenta que la presión que ejercen sobre el lápiz al momento de pintar tiene mucho que ver para lograr el mejor resultado. Por eso les recomiendo que los primeros colores que apliquen sean con un 30% de presión y de ahí vayan aumentando gradualmente hasta un 50 o 70%. Así que sin más, deja tu like si te gustó el video, comparte con un amigo que crees que le será de utilidad y déjame tu comentario. Nos vemos en el próximo video, chao.